Buenas tardes, tengan todos. Bienvenidos a nuestro seminario de Políticas Públicas, Ambiente, Salud, Sociedad del Instituto de Ciencias Médicas. En el tema de hoy tenemos Azuero, los orígenes de la crisis ambiental, el caso del río La Villa, presentado por el profesor Milciades Pinzón. Eh, el profesor Milciades Pinzón es, es profesor de la Universidad de Panamá. Es un sociólogo panameño que ha dedicado décadas a la defensa de la identidad cultural, destacando en este campo el caso de la provincia de Los Santos y Herrera. En su aporte profesional se distingue una relación estrecha entre la investigación sociológica, histórica y cultural, así como la praxis política. En el plano ecológico ha liderado luchas sociales que denuncian los desafueros que se cometen contra la cuestión ambiental. También se puede mencionar una labor docente en los medios de comunicación de masas con la finalidad de generar una mejor toma de conciencia sobre los problemas nacionales y regionales. Posee una numerosa producción literaria que destaca la importancia de la cultura y la defensa de una visión multiétnica del istmo, así como de los derechos de panameños a disfrutar de una mejor calidad de vida. Bienvenido, profesor Mircea Pinzón. Puede empezar su conferencia. Sí, buenas a todos. Gracias al Instituto por la posibilidad de conversar sobre este tema inquietante, el problema ambiental de la región de Azuero, sobre todo los orígenes, porque somos más dados a ver el problema muy focalizado en el río, vamos a decirlo de esa manera, pero desconociendo de cuáles son sus raíces. Y de eso es lo que vamos a tratar de conversar en el tema del día de hoy. Azuero, los orígenes de la crisis ambiental, el caso del río La Villa. Nosotros estamos acostumbrados a llamarle río La Villa, pero realmente no es el verdadero nombre del río. El río realmente se llamaba Cubita o Cubitá. Ha tenido a través del tiempo tres nombres. Cubita o Cubitá, el nombre indígena, todavía en una mapa que poseo de referencia del siglo XVIII, aparece como río Cubitá. También los españoles le llamaron río de los maizales por la cantidad de maíz que había sembrado a la vera del río. Gaspar de Espinosa en su crónica habla del río de los maizales y luego el término que más conocemos, que es la villa, que nació simplemente por una referencia, ¿no? Para decir el río que está al lado del pueblo que se llama La Villa, el río de la Villa, y al final pues se quedó Río La Villa hasta los tiempos actuales. Importante esta pequeña precisión histórica de este río, importante. Estamos hablando de 117 kilómetros de corriente acuosa. Obviamente que comparado con otros grandes ríos de América Latina es un río chico, pero para efectos nuestros es nuestro gran río de 117 kilómetros de longitud, algo así como que si nosotros pudiéramos eh, colocar el río desde la Villa de los Santos, entonces el río iría por toda la carretera hasta Pernomé. Ese es el largo, más o menos, que tiene este río importante y que ha dado de qué hablar a lo largo del tiempo, como vamos a ver. Esta es una vista que están viendo allí del río, importante, eh, pero hay que hablar un poco antes de adentrarnos al problema del río La Villa, de hacer referencia, aunque sea de pasada, a los principales problemas que tenemos nosotros en la región y del cual el río La Villa es apenas uno de los tantos problemas. El gran problema es la potrerización, es decir, haber convertido la península en un potrero. Hoy día solamente tenemos 6% de bosques. Eso significa que del periodo precolombino hasta el tiempo actual, pues se han destruido el 94% de las áreas. Y con eso no quiero decir que estos fueran bosques todos, porque
porque tampoco lo fue, como Gaspar de Espinosa hablaba de esta región, decía que habían muchos árboles a la orilla del río, pero que era una sabana, ¿no? Entonces, tenemos un problema de que cuando se introduce la ganadería extensiva, que hay que diferenciarla de la ganadería intensiva. La ganadería extensiva necesita más tierras para tener más vacas y para tener más vacas y más tierra hay que tener menos bosque. Eso es un asunto muy español que nosotros hemos heredado a través del pueblo. O sea que hemos deforestado enormemente, ¿no? Obviamente que tenemos el problema de la contaminación de las aguas, que abarcan sectores que no solamente son el río La Villa, como vamos a ver aquí inmediatamente. Tenemos otro problema de destrucción de los manglares. Estos manglares que son bosques que han sido creados para proteger las áreas que no son marinas. Cuando teníamos los manglares intactos, los vientos alisios que venían con velocidad pegaban en el manglar, reducía la velocidad y el viento pasaba sobre los manglares y no teníamos estos problemas que tenemos ahora cuando hemos construido camaroneras, abriendo boquetes en esos manglares donde entra ya sin ningún problema el río. Naturalmente que también tenemos un problema de basurero a cielo abierto por toda el área, esa área que va de Santa María de Escoria, que es el verdadero nombre del pueblo, hasta Punta Mala. Ese está lleno de basureros a lo largo de todo eso. Ese es otro problema que no vamos a tocar aquí, que solamente menciono de pasada, las micropartículas que están flotando en el ambiente y que están generando problemas, eh, según algunos especialistas que he consultado, cada vez son más la gente que acude a los hospitales con problemas pulmonares. Probablemente esté ligado con eso, ¿no? Pero hay que hacer más investigación al respecto. También tenemos el problema de la población y el río, los pueblos y el río. El crecimiento lento, pero un crecimiento al fin en la zona, también ha incidido sobre el río. Ese río que lo hemos utilizado como un basurero, ¿no? Y a esto súmele usted ve, está viendo que el problema ambiental peninsular es muy serio, ¿no? No es solamente el asunto del río, porque estos pueblos han ido creciendo en la costa y han utilizado el río como el sitio para eh, botar los desperdicios. A eso súmele usted los agroquímicos en la zona, que también están generando problemas de diversa naturaleza. Em, Hay además el maíz transgénico. En Europa, por ejemplo, está en discusión el asunto del maíz transgénico. Ese maíz que es eh, alterado genéticamente y que todavía no sabemos y estamos claros en las consecuencias que eso puede generar para la salud humana. Sin embargo, en muchos países se cultiva maíz transgénico y en la península de Azuero se está cultivando ya maíz transgénico, ¿no? que, que, insisto, en algunos otros lugares está prohibido. Y la cereza del problema ambiental viene a darlo también el problema de la minería, el problema de una región que tiene serios dificultades de ambiente y que la minería es, en el caso de Azuero, con los niveles de destrucción que nosotros tenemos, es como ir a apagar un fuego con una lata de gasolina, para usar una metáfora. Entonces, yo podría señalar otros temas, pero no es el caso. Quiero concentrarme más, porque es el marco, ese marco histórico, ese marco de los problemas que han ido evolucionando a través del tiempo y que eclosionan en el río, que es lo importante. Esto nos lleva a una conclusión importante. El río no es la causa, el río es la consecuencia. Es decir, nosotros podemos seguir contaminando el río y tendríamos problemas muy difíciles. Y a largo plazo el río se va a recuperar, a muy largo plazo, aunque nosotros no estemos. El problema que estamos teniendo con el río, de hecho, sí,
contaminado, pero el problema que tenemos con el río es básicamente que él está allí, pero el problema no es realmente cuando uno analiza bien, el problema no es el río. Quiero que esto quede claro, no estoy diciendo que esté bien que lo contaminemos, estoy diciendo que él es el producto de un conjunto de situaciones que se han ido eh, forjando a lo largo del tiempo. A veces cuando uno habla de estos temas, le dice a uno, bueno, ¿cuándo comenzó el problema del río y el problema de Azuero? Comenzó cuando la primera vaca la trajeron los españoles, como vamos a ver, eh, porque eso nunca se controló. Y después el mercado de la zona de tránsito y muchas otras cosas. Pero esta idea, quiero manejarla, dejarla bien claro. El río, lo que pasa con el río es una consecuencia. Por lo tanto, las soluciones pueden estar en el río, pero están más en la orilla del río. Esa es la verdadera solución al problema del río La Villa, tal y como nosotros lo podemos ver. ¿Cómo resumimos esto? El modelo de desarrollo. Ese es el problema central de la península. Desarrollamos una economía, desarrollamos una agricultura, desarrollamos una ganadería eh, que está en contra de, todo el modelo está en contra del río, todo el modelo está en contra de las quebradas que nosotros tenemos, de todas las disposiciones acuáticas de la zona, ¿no? Y otra cosa que hay que tener presente, esto del río es apenas el inicio de un gran problema ambiental. Ya reventó un problema por allá por Pacora también. Y es que esto que estamos viendo en el río La Villa es el pan nuestro de cada día de la vertiente pacífica panameña. O sea que nosotros estamos ambientalmente en una actitud realmente preocupante. Pareciera que nosotros mismos queremos borrarnos del mapa en Panamá por la forma como estamos tratando la naturaleza. Por eso pongo aquí agro versus ambiente, ¿no? Eh, y hay entonces una cultura de la depredación. Depredación en el sentido de destrucción. Eso es el problema también de fondo. La cultura que se crearon en los 500 últimos años, ¿no? Porque hemos sido una región dejada en su gran mayoría a su propia suerte. Por eso, aun cuando aquí hablamos, vamos a hablar de los ganaderos y vamos a ver de los porcinocultores, este, en el fondo, esta gente hizo lo que podía en una región que tiene un modelo en contra de la naturaleza porque nosotros reproducimos el modelo español. Los que han viajado, por ejemplo, a España, el sur de España, los llanos de la Mancha, eso es el modelo de destrucción, porque los españoles tenían la concepción de que la ciudad era lo ideal, era la civilización, pero el monte era el atraso, porque estaban las culebras, porque estaban los insectos, porque no se podía andar por ahí, porque no eran salubres. Esa visión europea se reproduce en Azuero. ¿Y por qué se reproduce más fuerte en Azuero? Porque esta gente que habita la zona tienen una influencia hispánica fuerte, un poco más fuerte que el resto de la República. Y no estoy diciendo que la gente que habita la región sean puro europeo, no estoy hablando de eso, pero sí la cultura de ellos. De hecho, cuando la gente acaba con los montes, va a reproducir en otro lugar la cultura que recibió de sus ancestros. Entonces estamos hablando de causas muy estructurales, de situaciones que no se van a resolver a corto plazo, pueden paliarse. Eh, esa cultura
de la depredación y el monte como atraso. Sociológicamente, ¿qué podríamos decir también? Voy a decirlo de esta manera, aunque suene duro. Nosotros vivimos en un sistema social enfermo, realmente en un sistema social enfermo que está generando, que es producto de todas estas situaciones que nosotros estamos viviendo en la República de Panamá. Entonces, creo que es importante que tengamos presente estos aspectos. Este es el río Cubitá, río La Villa o río de los Maizales. Fíjese usted por dónde va la corriente. Esta foto fue tomada no hace mucho, habrá como un mes y algo. El río venía por acá, ¿ve? Pero esto es lo que tenemos hoy día, ¿no? Pero el problema es que hemos destruido casi todas estas áreas. Las riberas de los ríos han sido taladas en gran parte. Entonces, todo ese desperdicio social, todos esos aspectos de la lluvia que van siendo arrastrados, no hay nada que los contenga y todos van al río. De manera que el cauce se ha ido un poco llenando y se ha ido haciendo cada vez más chico, sobre todo porque el sol puede entrar libremente y evaporar el agua del río. Esta situación de cultura es lo que aquí coloco como entre vacas, cerdos, industrias, crematorios y agroquímicos. No es sencillo lo que está pasando en la zona. Yo creo que no se le está dando la relevancia. Ya el problema del río La Villa salió del foco mediático. O sea, ya no es una noticia. Y en Panamá, cuando las cosas no son noticia, vuelven a repetir ese círculo vicioso de las cosas que no están bien hechas y que se olvidan y vuelven a repetirse. Este es un asunto para retomarlo más adelante en términos de lo que podríamos llamar soluciones. El país está alarmado por el río con toda la razón del mundo, pero lo que pasa en el río La Villa no es ni la sombra de lo que está pasando en el río Guararé. El río Guararé es el más contaminado que hay en la península, un río ya insalubre porque las aguas negras de las tablas y las aguas negras de Guararé son tiradas al río, prácticamente sin tratamiento, ¿no? Ya hoy uno se puede bañar en un río donde en mi infancia yo me bañaba tranquilo en una represa con agua transparente sin ningún problema. Ya eso, ya esos son recuerdos de antaño. Parecen como la leyenda del salto del Pilón, allá en Perales de Guararé, que también es ese salto que describe Sergio González Ruiz en su 26 leyendas panameñas, que ya prácticamente es un chorrito lo que hay. Eh, y eso se está repitiendo en el río, decía Guararé. El mismo problema está teniendo ya el río Santa María de Escoria, ¿ve? Eh, que ese es el verdadero nombre, Escoria. Eh, pero el río de Santa María está comenzando a vivir las mismas cosas que vive el río La Villa. Y este es un río mucho más grande, mucho más mucho más capacidad de agua. Otro río que agoniza en Azuero es el río Mensabé. El río Mensabé, que en su curso bajo del río tiene una industria que tira todas las cosas al río, porque es mucho más rentable. Esa parte baja del río Mensabé ya ni los animales quieren tomar agua allí por el nivel de contaminación que tiene. Y como si esto fuera poco, entonces tenemos el problema también de contaminación en el valle de Tonosí, allá por el desarrollo de maizales, de arrozales, por el uso de los agroquímicos, toda una situación dramática y que no se le está prestando atención. Igual que en el otro extremo,
en el área de Santa María. En el área de Santa María hay un problema que se fumiga a los cañaverales que están allí y el viento fumiga el pueblo. Tengo información de que algunas ocasiones los maestros tienen que suspender las clases porque los niños están vomitando, eh, porque están aspirando sustancias tóxicas, ¿no? Eh, bueno, y si usted agarra de Santa María para acá, entonces vea los crematorios que hay ahí en el área, no, en el área, hacia el área norte de la península y que constantemente están tirando humo, ¿no? Humo tóxico que la gente está respirando a diario, ¿no? Una investigación demostró que la polvareda que se forma en, allá en el área de Parita está llegando a la cumbre del Canajagua. Y el humo de los crematorios se riega por toda la península, aunque nosotros no los veamos, ¿no? Entonces yo creo que es importante ver este río en ese contexto, ¿no? Eh, ese contexto de destrucción. A veces pienso que no lo estamos tomando con la seriedad del caso. Yo creo que ya es que esta es como la tercera vez que el río entra en crisis y cada vez la crisis es mayor. Y a mí no me cabe la menor duda que va a haber una cuarta crisis, ¿no? Y sabrá Dios cuántas más mientras no se tomen las medidas. Ahora en esta ocasión se han tomado un poco más de medida, hay que ser honesto en decirlo. Se ha atacado algunas fuentes que nunca se habían atacado y que contaminen el río y que están creando problemas, pero por ningún lado aparecen las tres industrias que están a la orilla del río y que nunca han sido sancionadas, ¿no? Y que crearon la vez pasada el problema de la tracina. Es decir, ahora casualmente el doctor Landírez y este grupo de investigación demostrado científicamente los problemas que están teniendo los niños por contaminación hasta en la placenta, ¿no? Ese es un tema importante y de gran repercusión entre vacas, cerdos, industrias, crematorios y agroquímicos. Seguimos viendo algunas cosas. Esos son los clamores del río La Villa. Es un río que está hablando, que está pidiendo auxilio, que está diciendo, por favor, fíjese en lo que está pasando conmigo, ¿no? Eh, pero a veces suceden las cosas y nosotros miramos para otro lado, porque aquí en la cultura de Azuero también hay grandes distractores. Cuando tenemos problemas serios de desarrollo, esta es una región muy festiva y la fiesta se convierte en un distractor, donde la gente atiende la fiesta. Las fiestas no se detuvieron por la crisis del río La Villa. Entonces, este es otro tema eh, que lo hemos tratado en adulteración y comercialización del folclore en nuestras investigaciones, que pueden leerse en sociologiadazuero.net. Nos importa entonces, ¿no? Plantear algunas cosas. ¿Cuál es el problema? Ya hemos dicho, hay un modelo de desarrollo que está totalmente desfasado, que está generando problemas ambientales muy serios. Hemos creado una cultura también depredadora por herencia hispánica y que se ha venido reproduciendo de generación en generación. El doctor Stanley G. Calón Moreno publicó en 1982 un libro que recomiendo que se llama Cuando se acaban los montes. 1982, ¿cuántos años hay de eso ya? Creo que hay como 50 años, ¿no? Alrededor de eso. En ese libro se analizaba
la economía campesina, el problema de por qué se deforestaba, las consecuencias que tenían, las migraciones, todo lo que ahora se ha hecho mucho más fuerte, un trabajo profético, para decirlo de alguna manera, pero que la gente no le prestó la atención debida, y mucho menos los grupos a veces estatales, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos a largo plazo? A largo plazo hay que planificar el desarrollo. Aquí no vamos a avanzar mientras no haya una planificación del desarrollo. Algunos de los problemas más fuertes no se van a dar hasta tanto no hayamos planificado. Cuando uno estudia, por ejemplo, los pueblos de Azuero, digamos los que son más coloniales, como la Villa de los Santos, como Parita, uno se da cuenta que el área urbana, que después del siglo XVI, cuando se crean muchos de estos pueblos, eh, la planificación que hicieron los españoles de tablero de ajedrez fue perfecta, pero eso después no se le prestó atención. Y desde el siglo XVI no tenemos una planificación urbana nuestra, ese famoso tablero de ajedrez que usted lo puede ver en Parita, por ejemplo, está la iglesia, está la plaza al lado, fíjese que al lado, no al frente, y eh, usted ve el trazado de la plaza y luego líneas horizontales y verticales que son las calles, y que en los siglos siguientes lo único que debimos hacer era trazar otras calles horizontales y la ciudad iba creciendo ordenadamente. Eso no se produjo y nosotros tenemos ahora ese problema urbano que no le estamos eh, atendiendo. ¿Cómo hacemos para transformar la cultura? Que es uno de los problemas más graves y donde está también la solución. Este es un tema que hay que abordarlo a mediano y a largo plazo, pero eso exige una transformación del sistema educativo. Si no transformamos la escuela, si no creamos un hombre más ambiental, un hombre con más respeto a la naturaleza, pues esta situación va a ir creciendo, ¿no? Sigue creciendo la situación. Seguimos con el problema, por ejemplo, de la fauna. Yo francamente no quisiera ser un animalito en Azuero. Yo creo que esos animales están sufriendo enormemente eh, por la forma en que nos estamos comportando, y no solamente Azuero, el resto de la República de Panamá. Eh, Necesitamos entonces a largo plazo planificar el desarrollo, transformar la cultura y cambiar el sistema educativo. Eh, Porque, por ejemplo, la agricultura, nosotros eh, tenemos los primeros lugares aquí en la zona en cultivo de maíz. Por ejemplo, tenemos la caña de azúcar, tenemos la agricultura, el cultivo de tomate, pero todo eso que es menos bosque. Y no estoy diciendo que no lo hagamos. Lo que estoy diciendo es que no hemos planificado adecuadamente esas cosas, y esas cosas nos están dando, como dice el panameño, nuestro medio vuelto. Nos están devolviendo la situación que nosotros no respetamos. Eh, ¿Qué necesitamos a corto plazo? El monitoreo del río, permanente. El río no se puede dejar solo. Necesitamos que hayan instituciones que vigilen el río por muchos motivos. Porque la cultura del panameño, estatal y demás, no es la de planificación. Nosotros estamos acostumbrados a vivir de coyuntura en coyuntura. Ya van 3 coyunturas del río La Villa y nuevamente se pierde el río, y 5 o 6 años después se va acumulando la situación y vuelve a ir en crecimiento. Tiene que haber una institución
de vigilancia. Y aquí nos encontramos con un problema nacional. ¿Cuánta gente tiene que ver con el agua en Panamá, en nuestro estado, nuestra república? Eso se diluye entre... Hay 6 o 7 instituciones que todas tienen que ver con el agua. Y al final la responsabilidad compartida como que no funciona. Y eso me preocupa en el futuro de nuestro río La Villa. Este monitoreo del río La Villa y otras corrientes acuosas, tiene que haber sanción, ejemplares. Yo no soy partidario de que a la gente se le sancione, pero el problema del río La Villa y del otro río es tan grave que no podemos sentarnos a esperar que cambie el sistema educativo para ir formando un nuevo hombre. Eso vale para la República de Panamá. Este, hay que tenerlo presente. Debe haber una sanción ejemplar, como debe haber una política de Estado destinada a apoyar a los agricultores, a los ganaderos, pero también ellos tienen que dejarse ayudar para, para que entre todos podamos resolver el problema del agua del río La Villa, para decir el problema del agua de la nación panameña. Recuerdo que cuando uno estaba más joven decían que Panamá tenía la mejor agua del mundo. No creo que sea así hoy día. Eh, Nosotros dependemos, digamos, si vemos en la cordillera central, dependemos de esos ríos que están bajando hacia el Pacífico y que están viviendo lo mismo que estamos viviendo nosotros acá. Hay una crisis hídrica, que lo ve usted en el asunto del canal de Panamá, en el abastecimiento de agua de la ciudad de Panamá, en la necesidad de trabajar Río Indio, ¿no? Eh, pero ahí nos encontramos con el problema de la emoción del panameño y que a veces deja la razón de un lado y por eso no logramos enfrentar los problemas como del río La Villa, como del río Guararé, que está a su suerte. El río Parita también está contaminado, el Escotá también está contaminado. Ahí se destruyeron sitios de anidamientos de aves eh, que vienen del norte, ¿no? Todo eso se rellenó para producir caña. Entonces, eh, no estamos haciendo lo necesario para mejorar. Y tienen que haber la incorporación también de organizaciones comunitarias que ayuden también, que la gente comprenda que el problema del río La Villa es el problema de todos, que no es solamente que el gobierno no ha hecho tal cosa, porque tenemos que ser honestos. Yo que tengo años analizando la región, el problema somos nosotros también, que hemos vivido de espalda a muchas cosas. Y ahora nos sorprende la realidad, nos asusta la realidad, nos molesta que tengamos que ir a los parques a recibir agua, un poco agua pura para poder tomar o para poder cocinar, cuando poco a poco fuimos construyendo eso. Cierto, sin orientación, estas cosas pasan. Sin planificación, ¿qué se puede esperar? Sin la presencia de un Estado también con sus políticas que no ha estado presente. Con todo lo que está sucediendo, no veo el interés en respetar el ambiente, que es un negocio también, eh, porque ahí está el ejemplo de los ticos, ahí en nuestros vecinos, que han prohibido la minería, que ahora están ganando más plata que la ganaban antes, simplemente conservando los bosques, trayendo turistas y muchas otras cosas que nosotros podemos hacer también, porque todavía yo soy este, de los que cree que no está perdido, que podemos hacer cosas. En los años 20, el doctor Belisario Porra creó una ley
que destinaba, creo que era el 10%, el 20%, no recuerdo ahora mismo. El que tenía un potrero tenía que destinar un porcentaje de esa hacienda para bosques y no lo podía tocar. Eso se borró en el tiempo, a lo mejor como cosas de viejo, y se destruyó. Toda el área de allá del sur de la región nuestra eh, eran reservas, como las reservas del área de Macaraca, del Colmón, que las creó el doctor Belisario Porras, con una visión de un siglo, ¿ah? Antes de tiempo. Entonces, el río La Villa está allí, ¿no? Eh, y es importante. Yo creo que hay una gran enseñanza. Necesitamos investigación. No podemos seguir en el país sin investigación. Eh, en el caso de Azuero, más informaciones sobre la península. Hay que superar esos estudios que están demasiado focalizados y que no terminan explicando las cosas como nos está pasando con el río La Villa. Esto es más allá de la ganadería, más allá de la gente que cultiva cerdo, más allá de las aguas negras que son tiradas desde los pueblos al río. Hay una situación que nosotros tenemos que investigar, eh, y que creo que esa es la vía. Yo he hecho un esfuerzo a lo largo del tiempo. Esto que están viendo allí es parte, la portada de mi página sociologiadazuero.net, que tiene más de 400 artículos, fotografías, audios, videos, para, para ir formando una especie de azuerólogo, para usar un término inventado. Azuerólogo, que es el especialista en azuero. Necesitamos en el país para que estas cosas de los ríos no se sigan dando. Especialistas en Chiriquí, especialistas en Coclé, para mencionar algunos casos, ¿no? Eh, allí hay historia y ambiente, están las cosas del río La Villa, está el problema de la minería, porque se puede ser, sí, se puede estudiar focalizadamente el río, pero no perdamos de vista que el asunto es lo que está alrededor del río. Es la cultura que está alrededor del río, son la gente que está alrededor del río. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como seres humanos en torno a ese bien importante para nuestro desarrollo? 117 kilómetros. Es una especie de Nilo peninsular, valga la exageración. Dependemos de ese río para el agua, y los otros ríos también se están contaminando. ¿De qué vamos a vivir? El otro día escuchaba al doctor Stanley Hécado Moreno en la televisión y él decía una gran verdad. Panameños, ¿de qué dónde vamos a tomar agua si estamos ensuciando todo el país, si estamos destruyendo todo por una generación de empleo? Ah, no, porque tal cosa genera empleo y hay que permitir que se haga, y destruimos la nación, destruimos lo que nosotros hemos heredado a través del tiempo. Bueno, he querido resumir en 45 minutos un problema complejo, eh, que tenemos que asumirlo, tenemos que trabajarlo, y quedo entonces a la disposición de ustedes para cualquier pregunta, cualquier cosa. Siempre es más dinámico cuando la gente pregunta que cuando uno está hablando solamente en una especie de soliloquio. Gracias por destinarme este tiempo. Excelente presentación, profesor, ampliando nuestra visión sobre lo que está pasando en el río La Villa. Ahora abrimos el compás a las preguntas. Pueden levantar la mano y hacerle directamente la pregunta al profesor, como también pueden escribirnos la pregunta al chat.
Sí, Félix Camarena. ¿Puedo hacer mi pregunta? No tengo Adelante, sonido de eso. No, no adelante, sé si Félix. me escucha, no sé si me escucha, ¿me escuchan? Clarito, Félix, adelante. Ah, cómo no. Casualmente anoche estábamos conversando y le comentaba sobre un trabajo que se hizo, que hice porque definitivamente que si las cosas pasan, después decimos lo traté de hacer o no lo hice y quedó en el pensamiento y no se hizo. Se hizo una encuesta en el área de aquí y la gente sabía que había una problemática. La gente sabía que nosotros quedamos como damnificados hídricos. Nosotros no tenemos agua para tomar y cuando yo llegué hace mucho tiempo aquí a esta área, yo vi unas pacas de aguas en la Feria Internacional de Azuero que medían casi 1 metro. Digo, ¿y esto para qué lo trajeron? Esto pasará mucho tiempo para que nosotros lleguemos a esa etapa. Y yo era un amante de decir, yo prefiero tomar agua de la pluma. Nos tenían engañados. Definitivamente que nos tenían engañados con ese tipo de situaciones. Ahora actualmente la bendita taquilla que hay, yo me tomo una fotografía porque voy a regar un vertedero y el vertedero sigue lixiviando hacia fuentes, por ejemplo, el Estibaná tirando. Y usted me comentó, sí, Estiva, no me acuerdo qué me aclaró anoche cuando estábamos conversando, pero se está contaminando y se va a seguir con la misma práctica porque no hay una lona que impida el paso del agua contaminada hacia los ríos. Y la siembra de árboles y el ganado ahí mismo, comiéndose los plantones que se siembran, porque no se le está dando un valor en cuanto a la educación ambiental. Eh, el momento es importante para que la conciencia ciudadana haga lo propio. Ese es mi comentario. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Sé si hay alguien que tiene alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto, de eso se trata. La península mide aproximadamente 80 kilómetros de ancho por 100 de largo. Es un cuadrilátero, donde históricamente la gente ha vivido en la zona oriental, al este de la península. Siempre el avance del periodo indígena fue desde la costa hacia la montaña, que después con la llegada de los españoles se hace mucho más fuerte y mucho más destructor con el arribo de muchas otras cosas y una mentalidad totalmente diferente a la ya existente. Y en esa zona habemos alrededor de 215.000, un poquito menos habitantes. 98.000 son de Los Santos y el resto de Herrera. Pero vamos a escuchar a Alida Espadafora. Adelante. Sí, profesor Melciades, mucho gusto y gracias por esta presentación tan importante. Quítese de ahí, por favor. Sí, yo quisiera preguntarle algo. ¿Hay dentro de las autoridades alguna iniciativa para reunir al sector privado, a los agricultores, ganaderos, industrias, la universidad o las universidades y organizaciones no gubernamentales, ciudadanos, para buscar una solución integral, buscando planificar y ya también con algunos criterios del desarrollo para la región de Azuero, ¿no? Digo, esto ya estamos cansados de estas situaciones de enfermedades, de cáncer, de problemas de disruptores hormonales, etcétera, y alergias en Azuero. No se puede vivir, no hay economía que pueda subsistir, sobrevivir a esta situación sin agua. O sea, además de la salud está la economía y las personas también están sin empleo.
La situación es bastante triste en Azuero, donde la gente, la mayor parte, bueno, tiene que trabajar con los gobiernos y también tiene miedo de hablar y de decir, ¿no? Y de protestar. Entonces, hay formas que en el gobierno, usted sabe, profesor, si el gobierno está haciendo algo, pero localmente, que tenemos que trabajar desde lo local, ¿no? ¿Qué dicen los gobernantes, el gobernador, los alcaldes, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias. Yo creo que ese asunto de la organización es un tema serio en la región. Nosotros tenemos la experiencia de la Junta Ujú, histórica, pero tenemos que hacer que eso evolucione a otros estadios de desarrollo, porque también hemos tenido históricamente desde mediados del siglo XIX el problema de que los políticos han ido partiendo la península, han ido creando Herrera, creando Los Santos, creando distritos, corregimientos. Hay una visión un poco microscópica del asunto, una especie de regionalismo a veces malsano que, que nos impide ver las cosas con una visión que vaya más allá de lo que uno ve desde la torre de la iglesia del pueblo. mm, Entonces, claro que la empresa privada debería, el gobierno nunca ha hecho un esfuerzo serio, sostenido, integral para atender esta situación. Y necesitamos naturalmente que la gente se empodere, pero esos son procesos políticos, en el buen sentido de la palabra, que, que tienen que darse. Necesitamos verdaderos liderazgos. Yo le llamo liderazgos ilustrados, mm, porque no podemos seguir teniendo líderes porque salen en la televisión o líderes porque los escuchan en la radio. No, necesitamos gente preparada, con deseos, que entienda lo que está pasando aquí, que entienda lo que está sucediendo en el país. Y esa es una tarea que está pendiente. Hay organizaciones, pero el Estado lo que ha creado es un mecanismo para digamos, hacer que la gente participe en el río La Villa. Pero eso se ha vuelto muy burocrático, porque son los representantes de tales y tales ministerios y al final no hay como el interés verdadero de hacer de eso un problema, una situación que nos impulse más al desarrollo. No mm. sé si hay alguien más que quiera aportar. Gracias. Gracias, Alida Espadafora. ¿Hay algún comentario, por favor? Buenas noches, ¿cómo Adelante. están? Omar Por Bernal, adelante. experiencia, sí, Omaris, un saludo y los felicito por la iniciativa de tocar este tema tan actual y que tanto nos afecta a todos. Miren, yo les voy a hablar de una experiencia. Yo compré mi casa en una urbanización que en un principio era la Villa de los Santos, ubicada en la Villa de los Santos, y después ah, aparecimos que ahora pertenecemos a El Ejido. Cuando compramos esta propiedad, pues vimos que la urbanización en una maqueta era muy bonita, con sus calles, reforestación, un gazebo con área verde, muy bonito todo. Pero con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta los residentes de que los promotores de la urbanización no estaban cumpliendo con lo que tenían ya aprobado, tanto en el Ministerio de Vivienda como en Mi Ambiente y otras instituciones. A tal punto que tuve, gracias a Dios, no tuve yo esa afectación, pero tuve vecinos que las aguas servidas se les regresaban. ¿Y qué fue? Que el estudio que se había hecho del suelo arrojaba que no todo el terreno que estaba para la construcción era apto. No tenía la suficiente percolación. Bien, nos fuimos a Sanidad en el hospital regional, que allí tenía
o tiene todavía su departamento. Recuerdo que en ese entonces nos atendió el ingeniero apellido Domínguez de Peña Blanca. Él vino, inspeccionó y aquí se tuvo que hacer los promotores tuvieron que sacrificar un terreno para hacer allí una tina de oxidación. Y bueno, de esa manera se solucionó el problema. ¿A qué voy? A que las instituciones gubernamentales no inspeccionan cuando hay barriadas nuevas, cuando están en ese proceso de construcción. Aprueban los planos y todo lo demás, muchas veces por ventanilla única en Panamá, pero se olvidan ya de venir a ver cómo va ese proceso y sucede que por eso tenemos barriadas cuyas aguas servidas van a dar a los ríos, porque no hay nadie que inspeccione. Eso está ocurriendo mucho. ¿Y saben por qué ocurre? Porque detrás de todo eso hay coimas. Aquí en Panamá volvemos al punto en que nos está acabando la corrupción. Y en todo esto que nosotros estamos sufriendo con el río de la Villa y otros ríos es porque hay mano negra, como decimos, como buenos panameños. Entonces, todo eso se tiene que acabar, tenemos que acabar con ello. No es una lucha fácil, no es fácil, pero tenemos que exigir para que nosotros podamos tener calidad de vida. Aquí hay temas mucho más profundos y estamos viendo ahora las consecuencias. Gracias. Correcto. Gracias a usted. Usted lo ha dicho, son las consecuencias y las cosas no se solucionan si uno no va a las causas. Y hay causas aquí con relación al río y a la región que son muy estructurales, que son muy de fondo, que nos va a tomar tiempo. Y eso solamente se logra con participación también de la gente, porque no queremos empoderarnos, queremos que otros nos solucionen el problema. La culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene tal y tal y tal. Y cuando se trata de corregir un poco, entonces estamos en contra de todo, ¿no? Es decir, pareciera que la cultura es quejumbrosa, nada más, pero tiene que ser más de razón, más de investigación, más de planificación, más de participación de la gente en la solución de nuestros problemas. Y creo que en eso estamos fallando, ¿no? Como nosotros como país y como nación. Buenas noches. Adelante, Catalina Arias. Gracias, profesor. Escuchando su exposición, que muchas cosas que se he escuchado aquí no son nuevas, pero hay otras que sí lo son y suenan como si fuera una película de terror, pero que es cierto todo lo que usted nos ha manifestado. ¿Por qué digo que no sabía alguna de estas cosas? Yo no sabía de lo que estaba pasando, por ejemplo, en Tonosí, que es parte de nuestra península de Azuero, con relación a los niños que eh, han vomitado por el efecto de, no sé si es que fumigan, pero sí tiene que ser este tipo de sustancias tóxicas. Es impresionante. Yo recuerdo que hace muchos años atrás escuchaba que se habían hecho estudios también en el área del Rincón de Santa María, en donde se había verificado en el Cecilio Castillero que la leche materna tenía residuos de sustancias tóxicas. Pero hay algo que sí llama la atención, es de verdad, profesor, que cómo somos nosotros del ceferista, porque ya nos hemos acostumbrado prácticamente a que si hay que comprar agua, a que si hay que ir a buscar, ya como que es una cosa que se acostumbró. El ciudadano de esta área se acostumbró a hacer estas cosas. No sé cómo la están pasando estas personas que no tienen un lugar para abastecerse cerca de agua para tomar, para cocinar, para fregar, porque se necesita buena cantidad durante el día. Por otro lado, profesor, tengo una inquietud y quisiera que usted me ayudara a ver si con la respuesta. Mire,
Yo vivo cerca del área yo cuando viene el tiempo así grande que viene por, decimos así, del área de la Gallito, vemos que se forman unos tiempos increíbles de lluvia. Sin embargo, viene una brisa fuerte y decimos se lo lleva. La hipótesis es que como se han destruido mucho los manglares que estaban por el área de, río, de la Gallito, eh, eh, ya el viento entra sin ningún problema y se va de una vez y se lleva el tiempo de lluvia. ¿Es eso así? Gracias. Bueno, el asunto de los manglares lo que está provocando es que entre la salinidad a través, en mayor cantidad que en tiempos actuales. El que está en la región de Azuero sabe que tiene zinc en la casa, qué es lo que está pasando con el zinc a muy corto plazo, el deterioro de los carros también, ¿no? Nosotros tenemos los vientos alisios, sobre todo en el área, en el tiempo de noviembre, cuando se hacen más patentes en Azuero y que determinan, por ejemplo, el inicio de la estación de verano, ¿no? Esos vientos soplan con mucha fuerza, pero quizás haya quizás haya algún vínculo de la destrucción de los manglares, porque sí, su papel es reducir la velocidad del viento, quizás no en la magnitud que lo estamos pensando, pero si lo sumamos a otra serie de factores, porque a nosotros también se nos ha olvidado que esto es una península. Vivimos en un cuadrilátero que se interna al mar y estamos teniendo, nosotros hemos vivido, si uno ve la economía de Azuero, Azuero siempre ha vivido de espalda al mar por la influencia del sistema económico español, de las vacas, de la agricultura hacia adentro. Ahora estamos descubriendo las costas nuestras, ahora estamos descubriendo el mar y ahora estamos teniendo también otro problema del desarrollo que se refiere a que no tenemos control de la cantidad de pescado que está saliendo. Van más de 20 años todos los días sacando pescado del mar que va para Europa, que va para... Está muy bien aquello, pero hay que proteger ese recurso. Nosotros estamos viviendo en una península. Nosotros tenemos, mira dónde está llegando la cosa aquí. Tengo amigos que un día me di cuenta que teníamos GPS. Digo yo, ¿y para qué tienes ese GPS? Dice, no, es que ahora lo usamos para pescar. Digo, ¿cómo para pescar? Dice, donde vemos que hay un cardumen, que hay muchos pescados, nosotros lo marcamos ahí. Y cuando regresamos, lo activamos y él nos lleva exactamente donde estábamos. Terrible, ¿no? Las cosas que uno está viendo aquí en la región y que el río La Villa es el espejo de ese problema que nosotros estamos teniendo y esto naturalmente se resuelve con participación de la gente, pero ahí también tenemos algunas dificultades. Muy bien, ¿hay algún comentario, alguna otra pregunta? Mm. Eh, Bueno, vamos a terminar el seminario de hoy. Muchísimas gracias nuevamente, profesor Pinzón. De parte del Instituto de Ciencias Médicas, gracias a todos los que se conectaron a a este nuevo seminario, Seminario de Políticas Públicas, Ambiente, Salud y Sociedad. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, que la pasen bien.